Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su gracia es mayor si la prueba no es cruel. Si es grande la pena, mayor es su gracia. Si más son las cargas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús y de sus inmensas riquezas en gloria nos da y nos da y nos da otra vez. De cuánta grandeza estamos rodeados, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos sorprenden. De hecho, los medios de comunicación que tenemos se encargan de hacernos llegar las grandezas que toman lugar en los mundos, en las diferentes fases de nuestro mundo, ¿no? Especialmente en el área de ciencia, en el área de los poderes humanos, de los descubrimientos científicos, y nos impacta la grandeza, ¿verdad? Cuando pensamos en un mundo de hace 50 años y ver qué tan diferente soy, nos hace pensar en la grandeza, ¿no? Del hombre, su inteligencia. Y otra de las cosas que nos hace mirar la grandeza es el crecimiento del mal, la maldad. Se cometen crímenes espantosos, ¿verdad? Y cuando uno piensa en eso, pues la grandeza del hombre no es muy digna que digamos, ¿verdad? No es muy digna. Somos capaces de cosas muy tiernas y muy útiles y muy buenas, pero somos capaces de cosas muy crueles, donde la crueldad puede calificar las acciones de los hombres, ¿no? Y hay un versículo que pone en contraste la tendencia de uno y la tendencia del otro. Y eso está en el capítulo 5 de Romanos, cuando dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, ¿ven? Grandeza. Sobrepasó la gracia. Sobreabundó la gracia. Es decir, un poder muy grande para hacer lo incorrecto, lo malo, pero un poder más grande para hacer lo bueno. El contraste de grandeza de las que estamos rodeados. Porque con voluntad o sin voluntad nosotros recibimos parte de la grandeza, de la bondad de Dios, del poder de Dios. Hace llover sobre justos e injustos, sale el sol sobre buenos y malos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio al mundo a su Hijo para salvar al mundo, ¿verdad? Es decir, hay algo en la grandeza de Dios que se hace más clara por la grandeza negativa del hombre.
porque la grandeza negativa del hombre lo hace capaz de crueldades, como dije en un momento, ¿no? Que parece cada vez son peores. ¿Cómo se animan los hombres a hacer tal cosa, no? ¿Cómo se anima la gente a hacer tal cosa? ¿Cómo se animan los políticos a hacer lo que hacen a veces, no? ¿Cómo se animan los maleantes a acabar con la vida de las gentes? ¿Cómo se ayudan los narcos a meter en las drogas a jovencitos y arruinarles la vida? ¿Cuánta maldad? Se necesita un corazón muy malo para eso. Pero cuando nos referimos al hombre también nosotros podemos traer a colación que el hombre es capaz de hacer muchas cosas buenas también. Y ya hablando de la reacción de Dios frente a las grandezas del hombre, las negativas, ¿recuerdan el prediluvio y la razón del diluvio? Ahí en el capítulo 6 de Génesis dice que la maldad de las gentes era mucha. Oye, lo mismo estamos diciendo ahora, ¿no? Que la maldad de los hombres es mucha. Ah, no puedes mirar a algún desconocido en tu barrio, en tu área, en tu trabajo, sin sentir cierta inseguridad y cierto temor. Y a veces está muy bien fundamentado, ¿verdad? Es la razón por la que muchas empresas se han vuelto millonarias, porque han puesto cercos muy seguros, han puesto rejas muy seguras, porque la maldad del hombre es capaz de muchas cosas y estamos expuestas a ella. Es parte de las noticias de todos los días. A veces solo localmente, pero si fueran a nivel mundial, hablaríamos de una acción deliberada del hombre de hacer lo malo. Y es la grandeza del hombre en ese sentido, ¿no? Pues por causa de la maldad, de haberse multiplicado la maldad ahí en el prediluvio, el Señor dijo, pues hasta aquí es mucha la maldad de los hombres, ¿no? Vino el diluvio, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Hay casos en las que la intervención divina no es la solución, simplemente porque el hombre no quiere, simplemente porque no quiere. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, dice el Señor, ¿verdad? Y andad por él. Y dijeron, no andaremos. Wow, es la grandeza del bien enfrentando la grandeza del mal, ¿no? Y hay situaciones en las que el Señor tiene que declarar, no tienen remedio estos, no tienen remedio. Y hay señores, vidas que no tienen remedio. Como una especie de resumen del mal, en el capítulo 8 de Romanos habla de qué pasa cuando la reacción del mundo se niega a ser beneficiada con la grandeza de Dios. De la reconciliación, básicamente. La reconciliación, el perdón, la comunión y todo lo que conlleva el propósito de Cristo al venir a reconciliarse con nosotros. Y ese capítulo 8 de Romanos tiene una serie de cosas muy, muy impresionantes. Romanos capítulo 1, perdón. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, como no les pareció andar con Dios, Dios los soltó, pues los soltó a su condición, ¿verdad? Aquello que escogían, aquello que querían, aquello que les proporcionaba algo, ¿verdad? Y el Señor los entregó y vienen las consecuencias, ¿verdad? Dice, atestados de toda injusticia, atestados llenos de todo aquello. Cuando yo pienso en la palabra atestados, pienso en la cosa de ahí en las escuelas primarias en mi pueblo, cuando se llenaban de piojos los niños, decían, atestados de piojos. Uy, es terrible, ¿no? Es un mal muy vergonzoso, muy, muy feo, ¿no? Pues en este caso dice atestados hasta el gorro, ¿no? Llenos
Toda injusticia, ¿dónde no hay injusticia? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Uy, eso es terrible, ¿no? Decimos muchas veces, parece que no quieren a sus hijos, sí, parece que no solamente parecen, no los quieren, ¿verdad? Dice, necios, desleales, sin afectos naturales, implacables, sin misericordia, que no solamente practican el mal, procuran que otros practiquen lo mismo que ellos practican. Es decir, inducen al mal también. Oye, estamos hablando de la grandeza del mal, ¿verdad? Se ha multiplicado por todas partes. En el capítulo 2 de Romanos, los versículos 7 y 8 dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, ¿verdad? Es decir, tienen un problema con Dios. Tienen un problema serio con Dios, ¿verdad? Es cuando miramos esto, miramos el contraste entre el bien y el mal. Viene Dios con la intención de reconciliarnos con Él, de ofrecernos su ayuda, una nueva vida, y decimos que no, pues tiene que soltarnos. ¿Y a dónde nos va a soltar? A lo que queremos, ¿no? Señor, tenga misericordia. Ahora, cuando hablamos de la grandeza de Dios en relación con el hombre, es un mundo de diferencia. Dice la Escritura que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, siendo aún pecadores vino a buscarnos. Mala onda, muy dados a la maldad, pero vino a buscarnos para reconciliarnos con Él. Porque había algo, hay algo en nosotros que nos une a Dios. Tenemos el aliento de vida que de Dios vino. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y hay algo en nosotros a lo que se puede apelar para el ministerio de la reconciliación. Siendo aún pecadores, dice Cristo murió por nosotros. En el capítulo 2 de Romanos dice el versículo 4, ¿o menosprecias esto, hombre? Tú que juzgas los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es decir, ignoras la bondad de Dios que viene a buscarte, porque Él es nuestro hermano mayor. Nosotros somos hijos de Dios también. Y hay algo en nosotros que nos mantiene con vida, a lo que se puede apelar. Cuando el apóstol Pablo hablaba con los atenienses, les decía que Dios nos ha encontrado en esa posición con un propósito, que nos acerquemos a Dios. Y está cerca de nosotros. Aunque ciertamente no está cerca. Hay algo en nosotros que puede responder a la bondad de Dios, que la grandeza del mal no nos permite, ¿verdad? En Romanos 2, capítulos 1 al 13, presenta una situación muy curiosa, ¿verdad? De que nosotros tenemos la ley y por la ley somos juzgados, pero hay muchos que no tienen la ley. Y dice la Escritura, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, quiere decir que pueden hacerlo, pueden hacer con Dios, tienen la misma capacidad. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay una ley escrita en nuestros corazones por nuestro Creador, a la cual el Señor puede apelar. Es decir, hay manera de encaminarnos, hay puerta abierta para encaminarnos hacia la grandeza de Dios y abandonar la grandeza del pecado. El llamado a la reconciliación, restablecer la comunión con Él, con el aliento con el que Él nos formó. Bueno, por esa razón hemos presentado de nuevo el canto, Su gracia es mayor.
Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Es decir, la oferta de Dios se engrandece frente a la resistencia del hombre, ¿no? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, frente a la grandeza del pecado, que es mucha, ¿verdad? Definitivamente. La grandeza del amor de Dios es inmensurable. Podemos decir que la grandeza del mal es mucha, es grande, pero la grandeza de Dios, de la bondad de Dios, de la intención de Dios es inmensurable. Simplemente miren este cuadro que está presentado desde el Antiguo Testamento. Dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oye, tornarnos toda nuestra maldad, tornarla en bendición. Esta es parte de la grandeza de la intención de Dios frente a la grandeza del pecado del hombre y su amor por el mundo. Bueno, nosotros pretendemos, a veces los hombres pretenden estar escogiendo lo mejor cuando deciden irse por la senda ancha. Ancha, puedes hacer lo que quieres, a ti no te importa que nadie te detenga. Tú vive tu vida plenamente y olvídate de todo lo demás, ¿verdad? Como esta señora, nuestra vecina, cuando eran sus hijos unos niños, finalmente se los llevó a Tijuana. Y uno de los hijos vivió la maldición de ser trasladado de un pueblo pequeño a una ciudad grande como Tijuana y se enroló en el vicio, en el pecado y dio rienda suelta a su vida. Como consecuencia de eso, se murió. Y la madre decía, bueno, yo estoy contenta que disfrutó todo lo que tenía que disfrutar y se dio gusto en su vida. Qué mamá tan insensata, ¿verdad? Cuando tenía la oportunidad de volverse a Dios y construir una vida cobijado por la grandeza de Dios, no maldecido por la grandeza del mundo. El mundo va a traspasar a su gente con muchos dolores, ¿verdad? Definitivamente. Pero aquellos que buscan a Dios tienen que proyectarse hasta la misma eternidad porque la manifestación de la bondad de Dios para sus vidas necesita una eternidad para manifestarse plenamente. Espero capten el mensaje, hermanos. Y vivan cada día la oferta de Dios. Escojan cada día estar del lado de Dios, de la grandeza de Dios. El sacrificio que haya que hacer, las cosas a las que hay que renunciar, cualquier cosa vale la pena, porque a cambio de eso está experimentar la bondad de Dios que viene con la reconciliación. Señor amado, y aquí estamos, ya para terminar este mensaje, presentando delante de ti, oh Dios, nuestras propias vidas. Ayúdanos a encontrar el deleite de la vida cristiana. Ayúdanos a encontrar el deleite de tu voluntad cada día, oh Dios. Hacer el bien, gozarnos en hacer el bien. Cada día, oh Dios, encontrar que enriqueces el alma, el espíritu, que nos dotas de aquellas cosas que nos ayudan a funcionar mejor en la sociedad y hacerle bien a la sociedad. Que nos ayudes para ser aquella clase de personas que hacen bien a sus hijos, a sus esposas, a sus hogares, porque no se pierden en las ofertas del mundo de diversión, vicio, locura, pecado, desenfreno. Señor, que escojamos hacer el bien, porque bien es el que se ofrece. Y la grandeza del mundo, para llegar a tanto grado de maldad, no se compara con la grandeza de Dios, para llegar al punto de acercarse a nosotros y apelar a ese aliento de vida que todavía tenemos en nosotros para decir, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay una ser de aquellos que apreciando la grandeza de Dios y mirando claro la grandeza de la maldad,
Optemos, oh Dios, por esa grandeza con la que tú vienes a nosotros para una reconciliación. Bendice a mis hermanos que están en esa lucha, que todavía, oh Dios, vienen de largos paseos por la senda ancha, por aquellos que pasan de pasadita por un lado la senda angosta, pero que no se deciden. Ten misericordia, oh Dios. Y ayúdales a sembrar temprano, ayúdales a decidir temprano aquello que enriquecerá sus vidas y las vidas de sus hijos, de sus familias, de sus amistades. Gracias por recibir esta oración. Y aquellos que se levantan para decir, Señor, cúbreme con tu bondad. Señoréate de mi vida. Sé el Señor de mi vida. Que no se enseñarén los vicios ni la maldad de mi vida. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.